significativo eso de ninguna manera, porque me están diciendo que el cuello, hay una tiroides aumentada de tamaño, dolorosa, me dice que es un aumento de la tiroides, no hay ningún nódulo, aparentemente no describe ningún nódulo, eso me descarta esa posibilidad. Es una faringoamigdalitis estreptocócica, por lo que se debe iniciar antibióticos. Aparentemente no hay exudados, y lo refieren en la historia clínica. Es una enfermedad de Graves-Basedow y el inicio de Amazol o Tapazol. Existiría esa posibilidad, solamente, pero es una tiroides dolorosa, es un cuadro agudo de 5 días de evolución. Y por lo tanto me quedo definitivamente la primera pregunta, no he hecho cambios, sugiero que se trata de una tiroiditis subaguda, ¿no? Porque la palabra sugiero me deja la duda, podría ser otra cosa, pero el cuadro clínico me indica que hay una tiroiditis subaguda y le indicaría qué cosa, un antiinflamatorio, antiinflamatorios no esteroideos y además beta bloqueadores, porque tengo una tendencia a tener una frecuencia alta, ¿no? Aparte hay un aumento del T4 libre y el beta bloqueador me ayudaría a que a disminuir la conversión, aquí, o sea, que esto baje, ¿no? Porque el T3 va a estar también elevado, ¿no? Me ayuda desde ese punto de vista del cuadro clínico. Y sobre todo, también del cuadro clínico y de la sintomatología. Entonces, por eso le estoy dando beta bloqueadores y espero su evolución, ¿no? Podríamos darle antibióticos, es una posibilidad un poco que me aleja porque no hay exudados y si bien es cierto, los leucocitos están altos y hay un proceso inflamatorio, por eso es que indico los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Alguna pregunta? Ok, estamos. Me parece que pasamos todo claro. Muy bien. Okay. Eh, Señale la afirmación que considere correcta con respecto al hiperparatiroidismo primario, ¿no? La respuesta es la A, por supuesto. La osteitis fibrosa quística, ¿no? Se observa rara vez en estos años, como lo comentó el doctor More, menos del 5%. En cambio, la nefrolitiasis sigue siendo la más común, o sea, como sintomatología, ¿no? Para el hiperparatiroidismo primario. Esto es hiperparatiroidismo primario. Que ocurre entre 15 a 20%. En realidad, esto es una transcripción del slide que ha pasado el doctor. La enfermedad ósea es la más frecuente actualmente entre el 20 al 40%. Esto no es cierto. Se veía osteitis fibrosa y le hemos visto, por lo menos personalmente he visto en el OAISA, con ya el compromiso óseo bastante avanzado, que es esto que en un momento prácticamente era lo clásico que describía un hiperparatiroidismo. Pero, como lo comentó el doctor More, ¿no? El hecho de que se está dosando más calcio y fósforo nos acerca a la posibilidad de descartar hiperpara, ¿no? Pidiendo una paratormona. Todos los pacientes hacen enfermedad ósea paratiroidea en el hiperpara, no necesariamente, porque ahora el diagnóstico se ve antes y la complicación de nefrolitiasis es más de 80%. Bueno, la nefrolitiasis se ve, pero no tanto como antes también, pero definitivamente lo que era clásico de la osteitis filosa quística se observa rara vez, ¿no? La tercera pregunta es otro caso clínico y aquí es un varón de 60 años que manifiesta desde hace 6 meses fatiga, hiporexia y dolor óseo generalizado. Tiene el diagnóstico de tuberculosis hace 20 años, recibiendo tratamiento completo para la TB. Al examen físico no se encuentran hallazgos significativos y los exámenes auxiliares notan un calcio alto, ¿no? 12.5 miligramos por decilitro. Los valores de calcio van generalmente hasta 10, a veces 10.5, pero generalmente el valor más alto es 10. Entonces aquí
hay una hipercalcemia con un fósforo bajo, y en este caso sí se ha señalado los valores normales para el fósforo, entonces el fósforo está bajo y el calcio está alto, y definitivamente la paratormona está en 114 picogramos por mililitro, con su valor hasta 65, el más alto. Entonces, definitivamente ya por el parámetro de la paratormona alta, el calcio alto y el fósforo bajo, es un hiperparatiroidismo, ¿no? Pero no me preguntan cuál es el diagnóstico, pero ya con el cuadro clínico, acá yo podría sacar una pregunta simple: ¿cuál es su impresión diagnóstica, ¿no? Con estos, hasta aquí, con estos análisis, incluso hasta la creatinina, ¿no? Pero le están pidiendo otra cosa. ¿Qué otro análisis le pediría para confirmar su diagnóstico? Confirmar. O sea, ya estoy hablando de que hay un hiperparatiroidismo, y esta es una primera pregunta que podría haber saltado a, a, a la palestra en ese momento, ¿no? Pero para hacerlo un poco más, digamos, analítico, que ustedes lo piensen, se pide, ¿qué otro análisis se pediría para confirmar el diagnóstico? El diagnóstico prácticamente está confirmado con el calcio alto, la paratormona alta, pero tenemos que ver qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Y la respuesta es la gammagrafía con cestamina. No he hecho cambios en como lo envío yo, el MIB 99. Gammagrafía de tiroides con captación de yodo 131 se pide para evaluar específicamente la glándula de tiroides, no la paratiroides. Podríamos pedirle una ecografía, y si es, como lo comentó el doctor More, un adenoma paratiroideo, que es la primera causa del hiperparatiroidismo, eh, generalmente tendría que ser muy grande, si es único, para verlo con ecografía. Entonces, lo importante, y aquí está la ecografía de tiroides, no me va a ayudar. Lo que sí me va a ayudar, el rastreo tiroideo es más para ver tratamiento, para ver cáncer, etcétera. Es algo más, digamos, general. Densitometría ósea, bueno, que exista una osteoporosis en este paciente es probablemente lógico, porque hay un hiperparatiroidismo, ¿no? Y puede haber una osteoporosis, definitivamente. Rastreo tiroideo tampoco. Entonces, lo especial es esta gammagrafía con cestamib, que es la sustancia OMIB 99, que específicamente me va a depurar, me va a pasar, digamos, lo que es la parte tiroidea, y se va a quedar la sustancia cestamib en las paratiroides. Si una de las paratiroides capta bastante alto, vamos a evaluar, y por lo general es un adenoma. Generalmente, cuando es un adenoma único, puede ser en dos paratiroides. Cuando las cuatro están grandes, ya se habla de hiperplasia. Pero en ese caso va a ser hiperplasia. Y cuando encontramos hiperplasia, tenemos que buscar la posibilidad de una neoplasia endocrina múltiple, o de un problema este, de aumento de la secreción de varias hormonas, o sea, otro tipo de tumor en otro lado. A ver, claro. ¿Se podría usar TAC? Sí, sí podríamos, pero no lo hemos puesto en la... Pero lo más claro, o sea, lo específico para tiroides, para la glándula paratiroides, no para la tiroides, es la gammagrafía con ceftamina. Es la que nos va a tengo un caso clínico, pero le pongo el caso clínico con incluso las imágenes, ¿no? Es lo más fijo para decirnos que es para tiroides. Sí podríamos utilizar una tomografía sea computarizada, ¿no? Como los métodos, es una posibilidad. Si hubiese puesto esa posibilidad acá, lo más específico es la gammagrafía con cestamib, pero podría haber doble respuesta, pero no lo he puesto ante la posibilidad que... Si quisiéramos corroborar con imágenes el daño renal, ¿cuál sería el método de elección? Bueno, generalmente lo que vamos a encontrar es una nefrolitiasis, o sea, cálculos a nivel de riñón.
y lo que haríamos es una pilografía excretoria, ¿no? Podríamos pedir una ecografía abdominal y eso nos va a indicar una nefrolitiasis, sí. Ahora, puede haber nefrolitiasis y no definitivamente decir que hay un hiperpara. En el caso de este paciente, sí podríamos decir que hay un hiperpara y que la nefrolitiasis se debe a un hiperparatiroidismo. En otros casos de nefrolitiasis, cuando no hay un hiperparatiroidismo, puede ser una cuestión genética y en la familia hacen cálculos al riñón sin necesariamente tener un hiperpara, ¿ya? Pero aquí, para corroborar, podríamos pedir una pilografía excretoria o con una ecografía abdominal, podríamos, o renal, evaluar si hay cálculos. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, pasamos a la siguiente. La pregunta número. Tal vez estas preguntas las puedan. He puesto algunas preguntas en otros exámenes de otros años, muy parecidas, ¿no? Mujer de 34 años que refiere deseo de gestar. Consulta por perfil tiroideo alterado. Tiene un TSH de 6.4. Ya, los valores van de 0.2 a 4.2. El T4 libre está en 0.99, está dentro de lo normal. Y su diagnóstico es la primera pregunta que me pone, y por lo que le indicaría qué cosa. El diagnóstico es definitivamente, tenemos un TSH alto con un T4 libre dentro del límite normal. Entonces ello nos indica que es un hipotiroidismo subclínico. Por lo que le indicaría, ¿le doy levotiraxina o no le doy levotiraxina? ¿Qué nos dice la clase? La clase nos dice que comienzo el tratamiento si hay un cuadro clínico evidente y si el TSH está por arriba de 10. Si es un adulto mayor, tengo mayor cuidado de comenzar levotiroxina porque podría desencadenar de arritmia. Entonces, en el adulto mayor, a veces el TSH se prolonga. Si lo tienen 8 con un T4 libre normal, lo dejamos en observación y volvemos a pedir dentro de 6 semanas o de 4 semanas un nuevo control, o dependiendo si se presentan síntomas de hipotiroidismo. Pero aquí tenemos algo importante y es la primera parte. Entonces, siempre analicen las preguntas punto por punto y guardándolo en la mente lo que dice. Refiere deseo de gestar. Generalmente, cuando la persona y los obstetras, si tiene un TSH más alto que lo normal, buscan, incluso con TSH, vamos a pensar que en lugar de 6.4 tiene 4.2. ¿Le vamos a dar hormona tiroidea? Los obstetras sí, dicen que sí. ¿Por qué? Porque esto tiene el problema de que quiere gestar. ¿Y cuánto se considera para tener una paciente que quiera gestar, que logre gestar o que tenga algún problema con la gestación? El TSH en un término medio, en un 2.5. Entonces lo que se trata es bajar ese TSH y vamos a comenzar a darle levotiroxina. ¿Por qué? Porque quiere gestar y está en una edad adecuada o, digamos, casi ya para 35, que se supone que antes de los 35 debe gestar, porque la persona, claro, hay personas que gestan a mayor edad, ¿no? Pero si tiene dificultad para gestar, vamos a comenzarle levotiroxina. Y lo que generalmente y está dicho en clase, ¿no? Es que iniciamos con 50 microgramos al día. Podríamos reevaluar esa dosis y ver qué pasa con el TSH. Entonces, los obstetras lo que piden es que sea un TSH, un término medio, entre un 2.5, un término medio de los valores normales. Entonces, aquí la respuesta es: iniciamos levotiroxina, 50 microgramos al día, y reevaluamos. Lo ideal es reevaluar aquí, a mi modo de ver, en 4 semanas, no tanto como en 6, del TSH.
y el T4 también. Hipotiroidismo subclínico, eso sí es correcto. Control en 3 meses, no, porque quiere gestar. Hipotiroidismo subclínico, inicio de levotiroxina 100 es demasiado. Eutiroidea y control en 6 meses, eso no es verdad, porque tenemos el TSH mayor del límite superior normal. ¿Mm? Ya. Bien, ¿alguna pregunta? Y esto es qué tipo de célula secretora de hormona es la que predomina en la adenohipófisis, ¿no? Esta es la primera clase que la tuvimos conmigo, y aquí son los somatotrofos. Los somatotropos o somatotrofos, tropos sería, porque son células. Son los productores de la hormona de crecimiento que está en un 50%, ¿no? Y les pasé un slide de los porcentajes de, de células secretoras de hormona que se presentan en la adenohipófisis. Y en esto es la célula secretora de hormona, es en realidad una pregunta sencilla, pero más digamos, de memoria, de haber revisado, ¿no? Y pensar que los somatotrofos tropos están en un 50% en la adenohipófisis. Los lactotropos es menos, los tirotropos también, hay un porcentaje menor, 10% para gonadotropos, y corticotropos están en un 15 a 10% aproximadamente, ¿no? Entonces, somatotropos es la respuesta. Y esta es una pregunta bastante fácil, ¿no? La primero son casos clínicos, y estas, de las siguientes posibilidades, ¿cuál considera usted que es la causa más frecuente de hipopituitarismo primario? Es una pregunta nivel 1, ¿no? Y son los adenomas pituitarios, ¿no? Los adenomas pituitarios no productores, ¿no? Y también acá le he puesto complicaciones de tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es cuando encuentran un tumor que tiene que ser operado. Y generalmente los casos clínicos que son operados, esa clase la teníamos antes, pero espero que hayan hecho el cuadro clínico, un caso clínico de acromegalia, ¿no? La acromegalia, generalmente el tratamiento es la parte quirúrgica, ¿no? A pesar incluso de ser pequeños adenomas, porque no tenemos mucha facilidad para las drogas de nuestro medio, y generalmente la parte quirúrgica es la que se toma como una primera alternativa, ¿no? Pero ¿cuál considera usted que es la causa más frecuente de hipopituitarismo primario? Los adenomas pituitarios no productores. El síndrome de Sheehan lo deben haber hecho en un caso clínico, de las clases que tienen en las presenciales, ¿no? Que es la hemorragia postparto, o que lleva a una necrosis pituitaria y por lo tanto a un panhipopituitarismo, con el compromiso de 3 ejes. El eje de lactotrofos, la paciente no puede dar de lactar, no es el caso de este acá. Lo más frecuente son los adenomas pituitarios no productores. Este, no le he puesto, y las complicaciones del tratamiento quirúrgico, y a eso iba, es el hecho de que al sacar un tumor, sea cual sea, si sea, generalmente son benignos, van a dejar la posibilidad de que hagan un hipopituitarismo. Incluso tienen que dar hidrocortisona después de la cirugía, ante la posibilidad de haber haber llevado células productoras de otros hormonas. Entonces, el Sheehan es la necrosis pituitaria posparto, ¿no? Por una hemorragia que va a comprometer la circulación de la parte de la hipófisis o pituitaria durante la gestación. Prácticamente es posparto, ¿no? Después, ya al terminar la gestación. Enfermedades infecciosas, meningitis, eso es más raro. Diabetes mellitus por necrosis isquémica de la pituitaria, eso es una patología bastante rara, pero que se puede ver. Trombosis del seno cavernoso. Cuando hay trombosis del seno cavernoso, ahí se puede producir una apoplejía pituitaria, ¿no? Una ruptura completa de la circulación a nivel del tallo pituitario, y esto ocasiona una pérdida de conocimiento del paciente y necesidad de una rápida intervención quirúrgica para parar el sangrado.
está dentro del slide que les pasé, pero es una posibilidad que no es tan frecuente felizmente, salvo cuando, por ejemplo, hay un macroadenoma hipoficiario que no se ha operado y por X motivos, entonces puede haber un sangrado y eso puede producir también trombosis del seno cavernoso, ¿no? Trombos o aneurisma o rompura. Bien, esta es una pregunta que lo comentó el doctor Moy. Bueno, es un caso clínico, es una niña, sí, vamos a ver. La respuesta de la 6 sería, claro, los he enredado un poco. Es que la causa más frecuente, la causa más frecuente de hipopituitarismo son los adenomas pituitarios. Aquí debí poner adenomas pituitarios no productores, o sea, tumor no productor. Aquí ya he complicado la situación poniendo complicaciones del tratamiento quirúrgico, o sea, hipopituitarismo postquirúrgico cuando han sacado un tumor. Entonces, por eso podríamos objetar un poco las respuestas, ¿no? Pero la primera es los tumores pituitarios no productores es la causa más frecuente de hipopituitarismo en nuestro medio. Tal vez antes se consideraba el Shihan, como se mejoró la atención del parto, esto ha disminuido bastante. Así nomás no encontramos Shihan como una de las causas primeras de un hipopituitarismo. También podría ser Shihan, ese es interesante. Si estuviéramos solamente esa respuesta, por ejemplo, si tuviera esa respuesta y no hubiera los adenomas pituitarios, lo ideal es que diga, no, mire, no sé si en algún momento se me ha pasado, ¿no? Adenomas pituitarios, no productores es lo más frecuente, actualmente. El Shihan no es tan frecuente actualmente, pero si no hubiera esa posibilidad, la respuesta sería Shihan, sí. Y aquí un poco que uno se enreda porque dice, y el tratamiento postquirúrgico. Por ejemplo, podría poner el tratamiento postquirúrgico y no poner adenomas pituitarios. Aquí he puesto ya las dos posibilidades en una sola línea, ¿no? Pero si no estuviera eso, podrían poner Shihan. Actualmente eso ha mejorado en frecuencia. Antes era un cuadro más frecuente de ver y de seguimiento. Veíamos pacientes que venían con tratamiento, o sea, con la historia de sangrado posparto varios años antes, incluso ya adultas mayores, y que arrastraban el problema de pituitaria lentamente. O sea, era algo, primero hacían compromiso, habían hecho compromiso de la, de la lactancia, habían hecho primero amenorrea, ¿no? Después el compromiso tiroideo, y al final, cuando la paciente iba por emergencia, llegaba por el compromiso eh, suprarrenal. De las complicaciones del tratamiento quirúrgico y Shihan, ¿cuál sería más predominante? Actualmente, para hipopituitarismo, yo le diría que el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de tumores de hipófisis, ¿ya? O de tumores, también, bueno, es muy difícil, de tumores de hipófisis, fundamentalmente, sería el más frecuente, no tanto como Shihan, eso ha variado. Igual que lo de paratiroides del hiperparatiroidismo, que ha variado la sintomatología porque se hace el diagnóstico más temprano en función de que se está pidiendo más a los pacientes niveles de calcio y de fósforo, y con eso sacamos la posibilidad de que, porque hacen un cuadro, eh, por así decirlo, asintomático, discretamente, con una sintomatología muy leve que la paciente lo lleva por tiempo. En el caso del Shihan, también es un proceso que puede ser bastante
largo en el tiempo de presentación del cuadro clínico de la paciente y generalmente las pacientes se presentaban o se presentan cuando hay estos casos a la emergencia por un compromiso suprarrenal. El compromiso suprarrenal es tan tajante, tan enérgico que la lleva a la emergencia, no va a la consulta. Cuando vimos la primera clase, hipófisis, vimos un caso de un tumor hipoficiario no productor en un caballero que iba a la consulta por problemas de disfunción eréctil y caída del vello axilar, pubiano, de la barba, ¿no? Incluso pasé las fotos del paciente, un paciente real que apareció y que tenía un tumor. Entonces, lo primero que tenemos que ahí descartar es que exista un tumor. Cuando es el caso de una mujer y siempre preguntar los antecedentes de los partos, a veces, por ejemplo, hay casos que el parto lo tuvo a los 29 años o a los 28 años o a los 20 años y la sintomatología se va presentando tan lentamente que a los 28 días recién entra por emergencia con todo un cuadro de compromiso suprarrenal, o sea, una insuficiencia suprarrenal secundaria por falta de ACTH que estimule la producción de cortisol por adrenal. Entonces, ese era lo clásico que se presentaba en Sheehan. Pero el Sheehan es algo que de todas maneras tienen que evaluarlo, saberlo, porque nunca sabemos cómo vamos a ir en cuanto a la atención y sobre todo que en nuestro medio, así como avanzamos en mejorar la atención en una determinada época, después la atención, me estoy refiriendo a la atención de salud, ¿no? En una determinada época, porque hubo mejores épocas desde el punto de vista de atención de salud. Lo digo por el tiempo que yo tengo y después volvemos a retroceder. Pero ahora la atención de salud deja mucho que desear con todo respeto. Esa es una verdad que es imposible de ocultar, porque salen los noticieros, ven ustedes la cantidad de pacientes, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos en qué momento esto vamos a retroceder. En nuestra patria es así. Eso es lo que pasa. Bueno, y en otros países también, no me estoy quejando ni llorando solamente porque en el Perú se retrocede en lugar de avanzar. Este, pero eso puede suceder, ¿no? Entonces, y entre las complicaciones del tratamiento quirúrgico, pues las complicaciones serían lo más frecuente actualmente. Esto podría variar, ¿no? Ok, vamos. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya. Este es lo que estábamos hablando es una joven. Cuando ustedes vean entre las posibilidades cráneo-faringioma, esto es un tumor hipothalámico que tiene algo clásico que es los quistes. Y muchas veces, hay un casito que yo recuerdo que se presenta como una pubertad que ha sido suspendida. O sea, comenzó la pubertad, desarrolló las mamas, lo voy a pasar en la clase yo mediante, este, desarrollo de mamas hasta un Turner 3 y de repente la paciente se quedó ahí nomás, después ya no tuvo reglas y hubo problemas de, de pubertad que se suspendida sería, ¿no? O trunca y se encontró un tumor, ¿no? Que tenía esas calcificaciones y que es uno de los frecuentes, el cráneo faringioma. Tal vez se vea más en niños, ¿no? Y en el hospital de niños, cuando hagan su rotación por ahí, a lo mejor encuentran algún tipo de estos tumores. Los tumores hipotalámicos son a veces verdaderamente traumantes, ¿no? Pero el cráneo faringioma tal vez sea, entre comillas, el más benigno, entre comillas, ¿no? Se le pide una resonancia magnética y se revela esta lesión paracelar, no está en la silla turca, es quística y está calcificada, ¿no? Las calcificaciones es la que nos lleva a esta posibilidad y aquí la posibilidad es quirúrgica, ¿no?
El diagnóstico más probable es craniofaringioma, lo comentó el doctor Moe en su clase. Tumor pituitario no funcionante aquí, el tumor no es pituitario, sino es paracelar, o sea, no está en la hipófisis, está más arriba, en el hipotálamo. Hipofisitis linfocítica. La hipofisitis linfocítica es algo así, es un cuadro bastante raro, eh, que podría ser como una tiroiditis linfocítica o una tiroiditis de Hashimoto. En realidad ahí es un problema autoinmune de proliferación, de autodestrucción del hipófisis. Macroadenoma pituitario no lo es porque está paracelar, y apoplejía pituitaria, la apoplejía pituitaria es un cuadro así brusco, ¿no? Que viene generalmente cuando hay un tumor pituitario, que es macroadenoma, o si que por algún motivo ha hecho un problema de aneurisma o se presenta en el caso de aneurismas a nivel alto. Entonces hay un corte brusco entre la circulación que viene del hipotálamo y a la hipófisis. Y esto lo que hace es truncar la circulación. Y por lo tanto, se produce una necrosis pituitaria, pero así en forma brusca, ¿no? El cuadro clínico es, el paciente ni cuenta se da, tiene dolor de cabeza, cefalea intensa, así, de un día para otro, 2 días o una cosa rápida, y de repente se desmaya. Lo llevan, eso tiene que ser resuelto desde el punto de vista quirúrgico rápidamente. No se acuerda después el paciente, y cuando sale, si es rápida la atención, es muy importante. Si yo he visto apoplejías pituitarias que han sido evaluadas por neurocirugía en el OAISA, en pabellón 5, con una respuesta que la paciente no se acordaba de qué había pasado, ¿no? Perdió el conocimiento por problemas de sangrado. Y esta es, en el caso de apoplejía pituitaria, el orden de compromiso de las hormonas pituitarias sería lo que va a llevar a una paciente a la emergencia y en forma brusca es el problema suprarrenal. Un tumor puede estar comprometiendo el eje relacionado con las gónadas, LH, FSH, relacionado con tiroides, pero lo que es brusco y el cuadro es neurológico. Y todo cuadro neurológico debe ser resuelto lo más antes posible. Cuando tengan ustedes un cuadro neurológico y esto entra de endocrino, combinado con neurología, esto entra por emergencia. No va específicamente al consultorio, no, porque este es un cuadro rápido. Y el primer compromiso es, o sea, el compromiso sintomático y que la lleva a emergencia es el compromiso de ACTH, porque ahí se corta el trayecto hacia la producción de cortisol, y bajar el cortisol rápidamente lleva a una insuficiencia, a una crisis adrenal. Y esta crisis adrenal tiene que ser resuelta lo más antes posible. Entonces, cuando esa es una evolución, ¿cómo van las hormonas, ¿no? Si, por ejemplo, en esta pregunta pusiéramos, en el caso de síndrome de Sheehan, ¿okay? El orden de compromiso de las hormonas pituitarias sería, aquí el ACTH no sería el primero en alterarse, porque la paciente puede pasar años y recién el compromiso suprarrenal lo va a presentar en 8, 10 años, hasta incluso más. Pero ahí lo importante es el sangrado posparto, los antecedentes. Por eso fundamental es la anamnesis. Y definitivamente, si un Sheehan va a la emergencia, ¿no? Tiene que ir con familiares o con alguien que nos dé la historia, ¿no? Y la historia como antecedente es el sangrado posparto que lo tuvo años antes y que no dio de lactar, ¿no? Y en ese caso, en el caso del Sheehan, el primer eje que se altera, a ver, es este. Prolactina, hormona de crecimiento, yo pondría hormona de crecimiento antes que prolactina, pero se ha puesto acá prolactina porque la sintomatología es primero agaláctea, ¿no? La hormona de crecimiento no tiene una sintomatología, pero lo clásico aquí podría haber un error, es que primero
se altera la hormona del crecimiento y después prolactina. Y esto se debe a la localización de las células productoras de hormona de crecimiento que está en la parte frontal de la adenohipófisis y que esa zona es ricamente vascularizada. Y es la primera que se altera si hay una hipotensión, ya, durante una hipotensión brusca y crítica durante el parto. Entonces, y la hormona de crecimiento no nos va a dar sintomatología, pero sí nos va a dar sintomatología la prolactina. Estas dos hormonas, la prolactina y la hormona de crecimiento, son hormonas mellizas, salen de un tronco común. Y entonces cuando se altera una, se altera la otra. Entonces, aquí en el Sheehan, por ejemplo, lo primero que se alteraría es estas hormonas. Después viene la gonadotrofinas, porque viene la amenorrea, la caída del vello axilar, y se relaciona muy bonito con la parte clínica. La caída del vello axilar, la amenorrea posparto, la caída del vello axilar, el vello pubiano, ¿ya? Y bueno, aquí no es exactamente ACTH, y después viene TSH, ¿ya? Aquí no está puesto en orden si fuera un Shiha. Acá, esta de acá arriba, ¿no? Pero aquí me falta prolactina y es fundamental. Entonces, este eje no es para Shiha. Acá está puesto al azar. A ver, la Doctora, pregunta, porque la, la respuesta entonces sería la B. no, la respuesta sería la A. En el caso de apoplejía pituitaria, no en el caso de Shiha. No hay acá una respuesta para Shiha, correcta. Para Al el orden Shihan, de entonces, pérdida hormonal. sería parecido a la última, pero con diferencia que la prolactina estaría después de la hormona de crecimiento. Sí, en el caso de Shiha, sí. Ah, ok, está bien, doctora, gracias. He puesto unas cosas así en el examen. Puede ser, habría que ver bien de la progresión. ¿Ya? Entonces, en el Shihan sería primero la hormona de crecimiento, que no da un cuadro clínico, y después la prolactina, y después LH, FSH, después TSH, y lo que lleva a la paciente a la emergencia es la falla en ACTH. Entonces, la pregunta hace referencia al orden de la pérdida hormonal en un hipopiroidismo, porque yo tenía entendido que la segunda opción era la correcta. La segunda opción, claro, aquí la segunda opción, o sea, el orden es cierto, ya, es cierto, pero aquí en apoplejía pituitaria, lo primero que se compromete y lo que te da el cuadro clínico es la suprarrenal. Por supuesto que sí, y por eso es brusco el cuadro clínico, porque es apoplejía pituitaria. Podría ser un poco confuso. Esta es una pregunta que verdaderamente podría ser confusa. Pero en el caso de Sheehan, podría ser esta la respuesta. Primero hormona de crecimiento, después prolactina, en el sentido estricto, y ahí sería el orden de compromiso en el momento que va siendo progresivo, que va siendo progresivo. Qué pena que me han quitado lo de Sheehan, aunque me parece que he puesto algo ahí. Bien, esto podría ser un poco confuso, ¿sí? Si le he puesto en el examen, ya veremos cómo hacemos la reconstrucción de. A ver, ay, perdón, siempre ando marcando lo que no veo. Puede haber, sí, puede ser. Ahorita no lo tengo en mente, pero puede ser, porque yo he puesto algo así de estas cosas. La apoplejía me da otra etiología, sería la misma respuesta, no, no sería la misma respuesta. Por ejemplo, si estoy pensando en
Shija. La primera que se altera es hormona de crecimiento. Sí, estrictamente. Pero estoy pensando en el momento en que se altera. O sea, en el momento en que se produce el colapso, se produce el sangrado y la hipotensión. Posparto. ¿Ah? Posparto. La primera que se altera es hormona de crecimiento. Seguiría prolactina. Y ahí viene el cuadro clínico de agaláctica. Después, LH y FSH. ¿Por qué? Porque hay amenorrea. Generalmente hay amenorrea después del parto. Algunos dan la referencia, algunos pacientes, de que sí tuvo sangrado, pero muy leve y después ya le paró. Después hay la sintomatología de TSH, de hipotiroidismo. Y al final hay la sintomatología de insuficiencia suprarrenal. Cansancio, hiponatremia, hipotensión arterial y problema neurológico. Y el problema neurológico es lo que lleva a la emergencia del paciente. A ver, una nueva. Por ejemplo, lo más común, un adenoma o craniofaringioma. La primera afectación seguiría siendo ACTH. O sea, se refiere a la primera afectación que te lleva en un craniofaringioma. O sea, esto es por cuestión de apoplejía pituitaria, o sea, por sangrado. ¿Cómo se va? O sea, es la parte circulatoria. En un craniofaringioma es un tumor y el tumor depende de la localización donde está. Si ese tumor comienza a sangrar y se produce una apoplejía pituitaria, ya, la primera seguiría siendo ACTH. Correcto. Porque eso, la apoplejía pituitaria, es la crisis adrenal así brusca, se corta el pasaje y sí sería la primera que se alteraría ACTH. Es correcto lo que dice. Seguiría siendo la primera afectación. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces pasamos a la 9. Ya. Este es un cuadro. En Sheehan, lo primero que se altera es TSH. No. El sentido estricto de la palabra es hormona de crecimiento. Por la pituitaria, ¿ya? Piensen ustedes en la pituitaria. Imagínense la glándula pituitaria, ¿no? Con su forma de pera, con la adenohipófisis, ¿ya? Y la parte de adelante, que está sentada en el hueso esfenóide. Entonces, esta pelotita, que es la pituitaria, la adenohipófisis, ¿ya? Y atrás está la pituitaria posterior, que prácticamente se esconde, ¿no? Esta parte de acá adelante está bastante vascularizada, ¿ya? Está bastante vascularizada. Y entonces, ¿qué sucede? Al haber la hipotensión, en el momento en que la persona pierde el conocimiento, porque se desmaya, con la gestación, la pituitaria y la glándula tiroides aumentan de tamaño y aumenta la vascularización por ende. Entonces, las células secretoras de hormona del crecimiento y de prolactina están para el lado de adelante. Y las primeras que se van a afectar al haber una disminución, o sea, al haber un corte de la circulación, van a ser la de hormona de crecimiento y la de prolactina. ¿Ok? Por eso, el cuadro clínico de un Sheehan es lo primero, es ¿qué cosa? ¿Dio usted de lactar al niño? Haciendo una comparación. Comparamos
¿dio usted de lactar al niño, sí o no? ¿Nació el niño? Ya, nació. Pero tuvo problemas durante el parto, se desmayó, le pasaron 3 unidades de sangre y después y tuvo que ser llevada rápidamente a la emergencia. ¿Ok? O estaba en trabajo de parto y tuvo un problema tuvo un problema de atonía uterina. Salió el niño, ya, y de repente tuvo una atonía uterina y comenzó a sangrar, 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 hizo una hipotensión. El problema es la hipotensión y por lo tanto la parte de circulación a nivel de la hipófisis. Entonces, lo primero que se altera es hormona de crecimiento, pero eso no les va a dar en una persona, en una mujer de 29 años o de 25 o de 35 años, una alteración del crecimiento. Eso no se va a ver, no va a tener una correlación clínica. Lo que sí va a ver es que la persona tiene a su niño, el niño trata de tomar leche y no tiene leche. Hay agalaxia, porque se ha dañado las células productoras de prolactina. Y entonces, en secuencia, si la necrosis, o sea, el momento en el cual la hipotensión fue más sostenida, después de la prolactina, ¿no? La que se daña es LH y FSH. Y al bajar LH y FSH, ¿cuál es el cuadro clínico? Amenorrea. Amenorrea secundaria. La persona, así tenga 28 años, después de haber dado a luz su último niño, ya no tuvo periodo. O a veces dicen, sí, me vino un poquito, pero después dejó de venirme. A los 28 años eso no puede ser menopausia precoz, ¿no? Eso es que ha habido algún problema. Entonces, y se me comenzó a caer el vello axilar, el vello pubiano y disfunción, o sea, baja la libido en la mujer. ¿Ok? Entonces, esa es la correlación de la falla en LH y FSH, que están ahí pegaditas nomás. Si la cosa sigue y se demora en presentar la sintomatología y se demora con el tiempo, pero lo primero que se presenta es el problema a nivel, en el caso de Shiga, en el momento. En el momento se presenta eso. En el caso de apoplejía pituitaria, en el momento del compromiso va a ser tan brusco, va a haber un sangrado masivo, que lo primero que se va a alterar es, o sea, lo que va a marcar el cuadro clínico es el cortisol y por lo tanto es la producción de CTH, porque es algo masivo, ¿no? Una ruptura de aneurisma, por ejemplo, o un tumor que de buenas a primeras corta el pase entre hipotálamo y hipófisis, ¿no? Y aplasta la hipófisis. Entonces, en Shihan lo primero que se altera es TSH. TSH no, lo tiroides dura en presentarse. Si bien es cierto, se va poco a poco prolongando, ¿no? La sintomatología, la persona aguanta, tiene frío, cansancio, y después comienza a bajar de peso. El hecho de bajar de peso ya te está hablando de un compromiso suprarrenal. Y si eso se mantiene más tiempo y no hay el reemplazo hormonal que debería producirse, porque y si no tiene todavía el diagnóstico, la paciente va a llegar al hospital y le van a hacer recién el diagnóstico con un problema suprarrenal. Suprarrenal secundario sí, pero con una crisis suprarrenal por el déficit que ha estado tanto tiempo de ACTH. ¿Han tenido oportunidad de ver un cuadro clínico de Sheehan en sus casos clínicos? No, doctora, No. pero en el hospital, bueno, en mi caso lo mencionó el doctor, pero no tuve la oportunidad de verlo. Sí, igualmente, doctora, no hemos visto. ¿No han visto? Yo describo un caso, hay preguntas con Shija, deberían haber visto. Sí, lo que pasa es que ahora la parte de teoría me dan cortada. Yo le di al doctor Guaringa un caso de Shija, pero de todas maneras, a pesar de que es algo que ha mejorado la atención del parto, que ya no se presenta tanto, es algo que deberían tenerlo
encuentra el caso clínico de Sheehan. Entonces, que las va a llevar a un panhipomilitarismo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya, pues yo más o menos, no sé si acá tengo qué cosa es lo que sigue. En algún momento me da ganas de hacerles casos clínicos, porque no sé qué casos clínicos han visto. Generalmente lo que se veía en las tardes en la presencial y con los médicos e internistas era que eso lo lleva el doctor Guaringa y que antes también lo llevaban ellos, eh, la parte esta de la presencial. Y no sé qué ha pasado, porque no sabía yo ni siquiera quiénes eran los profesores. Son profesores de medicina interna, internistas. Pero bueno, si hay alguna pregunta que podría... Léanse Sheehan, ¿ya? Síndrome de Sheehan. Doctor, ¿y de Que, dónde lo podemos leer? ¿ah? ¿De dónde lo podemos leer? Yo les he pasado lo de pituitaria, ¿ya? Les voy a pasar lo de creo que en lo de pituitaria le he pasado, pero sin embargo, he pasado caso de Sheehan, sí, ya, pero sin embargo, déjenme revisarlo y les voy a pasar un caso de Sheehan con eh, María Fernanda, ¿ya? María Fernanda, este, un caso clínico. La patología específicamente es necrosis postparto, porque yo he puesto algo de preguntas así, porque asumo que eso lo han debido de ver en la parte práctica. Como actualmente no se presenta tanto como antes, probablemente en el hospital no lo hayan podido ver, no todos los grupos, no sé si algún grupo lo habrá visto o han comentado algo, pero está relacionado con hipopituitarismo. Ahora, terminando esto, le paso a María Fernanda lo que tengo del caso clínico. Y me parece que eso está también en el hipopituitarismo, en la parte de pituitaria. Cuando hablo de los ejes, al final pongo los casos clínicos de Sheehan. Eso debería estar, no necesariamente en la teoría, debería estar en la práctica. Pero si no ha habido casos de Sheehan, debería de hipopituitarismo. Ya, pero está en la teoría también. Déjeme ver la clase de teoría, de todas maneras le paso ahora un caso clínico de Sheehan, ya, con fotos de paciente, o sea, también tiene, yo incluso hubiese preferido darle la práctica del caso clínico para la evaluación de Sheehan, ya. Entonces después estoy pasando. ¿Qué otro caso? A ver, bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, ya. Esta es la pregunta número 9. Y esto es una pregunta que yo le he repetido. Le he repetido le he repetido Ya, no, está en pituitaria, en la primera clase. Sí, lo de Sheehan, ¿no? Síntoma de Sheehan. Pero les paso el caso clínico y déjame revisarlo si no le he aportado en la parte de hipopituitarismo y el sangrado postprandial. No está en el PPT. Ok, déjame ya. Ok, entonces les paso un PPT con ese dato. Ya, aquí es un caso claro, es una señora de 42 años con diagnóstico presuntivo de enfermedad de Graves. Ya les estoy dando el diagnóstico, ¿no? Enfermedad de Graves, ¿qué cosa es? Hipertiroidismo, ¿no? O tirotoxicosis. Bueno, hipertiroidismo, que es un Graves vasador, ¿no?
Graves Bassel, no le he puesto acá al Graves, Bassel. El Bassel son dos médicos que describieron el problema de hipertiroidismo. Presenta lesión dérmica descrita como, y esta es la transcripción del slide que pasó el doctor Moore. Presencia de placas eritematosas infiltrantes, y le he puesto en otros exámenes, creo que en los exámenes del año anterior. Presencia de placas eritematosas infiltrantes bilaterales en las extremidades inferiores que se parecen a piel de naranja, en color y textura. Y lo he puesto con las comillas, que quiere decir es el dato de la referencia, ¿no? Esto es consistente con qué. Y lo claro que esto es consistente con lo que se llama mixedema pretibial. Puede semejar un problema de celulitis en miembros inferiores, sí, pero la lesión está clara. Incluso en el slide del doctor More le ponen una foto con las lesiones y con la descripción esta que le he puesto acá. Eso es lo que se llama mixedema pretibial. ¿Y que se ve en qué patología? En la patología que está relacionada con aumento de hormonas tiroideas. Ojo, ¿por qué? Porque mixedema, se habla de coma mixedematoso cuando tenemos un hipotiroidismo. El caso contrario, a hipertiroidismo. Pero cuando estamos hablando de hipertiroidismo, exceso de hormonas tiroideas, la descripción clásica de Graves, que era un médico, y Basedow, que era otro médico, dos médicos ingleses que describieron esta patología, lo llamaron misedema pretibial, que es este tipo de edema que se ve en el hipertiroidismo. O sea, está edematosa las piernas, que ustedes podrían decir, ah, pero si el hipertiroidismo baja de peso, no tiene por qué haber edema, pero sí hay edema. Hay edema, pero un edema que es patológico y que se llama mixedema pretibial. Se puede confundir con celulitis de miembros inferiores, sí podría ser, pero una celulitis es una lesión más grande, más llamativa, más exagerada de infección. Esto no, esto es así exactamente, unas cosas pequeñitas. Varices de miembros inferiores no tienen nada que ver, las varices se notan. Vasculitis por problema autoinmune, eso podría confundir. Sí, la vasculitis por problema autoinmune. Y de hecho, Graves Basedow es una vasculitis. Infección por estafilococo aureus, el estafilococo, ¿no? Ustedes han hecho en la parte infecciosa que llevan con el doctor Sigo Maguiña, las cosas, más veces del estreptococo, ¿no? Pero el estafilococo te va a dar una secreción purulenta, blanca. Y el estrepto te va a dar una secreción mielicérica, o sea, como miel, color miel. Eso no es una cosa más. Entonces, el mixedema pretibial es lo clásico descrito por Graves y Bassett. ¿Qué cosa es la triada clásica descrita por Graves y Bassett? Para hipertiroidismo, tirotoxicosis, exostalmos, bocio difuso y mixedema pretibial. Pueden tener las tres cosas, es lo clásico que se presentaba cuando recién se describió la enfermedad. Pero a veces no se presenta el mixedema pretibial, pero hay bocio difuso y hay exostalmos. Y eso ya te lleva a pensar en un problema autoinmune. Se pregunta también a los antecedentes familiares. Antecedentes familiares de alguien en la familia tenía un problema autoinmune tipo lupus eritematoso, artritis reumatoidea, esclerodermia, hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, ya. Todo ese antecedente es un problema autoinmune. Entonces, ahí hacen una relación con problema de Graves-Bassett o hipertiroidismo. Hipertiroidismo que diferencia con tirotoxicosis. Es algo, tirotoxicosis es un término más general. Hipertiroidismo es específicamente el exceso de producción de hormona tiroidea por la misma glándula tiroidea. Ya, y esta es una cosa relativa, esta es una pregunta del hiperparatiroidismo. Está también el hiperparatiroidismo aquí, la causa, es una causa importante de osteoporosis, ¿no?
Y justamente por la osteoporosis es, ¿podrías prender la luz? Google, luz ámbar, Ok, Google, luz en ámbar. me han bajado la luz. Ok. Y uno de dos luces a ambas. Ya, entonces acá señale lo correcto con respecto al hiperparatiroidismo primario, es una causa importante de osteoporosis, esa es la respuesta, está asociado con adenoma de tiroides, eso es mentira. Los adenomas son de paratiroides, que son las cuatro glándulas que están detrás de la tiroides. Está también asociado con deficiencia de vitamina D, en realidad es el problema de vitamina D, hay problema de vitamina D, pero no en el hiperpara deficiencia hay en el hipoparatiroidismo. Nunca es familiar, eso es mentira, no hay una tendencia familiar y es una causa rara de hipercalcemia, eso también es mentira, bueno, por el primer caso, que es el caso clínico. Este, si tenemos, ¿tienen tiempo ahorita? Un poquito más, son 9:10, o tienen alguna otra clase. Algo. Déjenme ver. Me ha preocupado lo de Shiham. Mm,
Ah, sí, tienes razón. Lo que pasa, si tenemos tiempo, hay tiempo, doctora. No hay clases, doctora, así que no. Lo que he puesto es más tiroides. A ver, vamos, tienen razón. Aquí es que lo corté porque teníamos poco tiempo. Aquí en las enfermedades hipofisiarias está infarto hipofisiario, que es el síndrome de Sheehan, ¿ya? Y la apoplejía hipofisiaria. Déjenme buscar el caso clínico. Y aquí yo lo he cortado, ya la frase está. Mm, ahorita lo quito. Ahí me salí. ¿Dónde estoy? Mm, ¿qué pasó? Ya, miren, aquí en esta clase, ya, esta es la clase que tenía, que la corté porque en realidad sería muy largo y no me iba a alcanzar el tiempo. Tenemos dos casos clínicos. Les puse, en su clase le he puesto el primer caso clínico nada más y había comparativamente con este otro caso clínico, el caso 2. Era una paciente, era una paciente de 67 años que llega a la emergencia por pérdida de conocimiento, malestar general y astenia de meses de evolución. Olvidos frecuentes es la parte neurológica y en la última semana habla incoherencias. Está más confusa, está somnolienta desde la mañana. Tiene al examen una presión arterial de 70/40, con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Un Glasgow en 11/15. No hay signo de focalización y no hay edema. En el laboratorio hay una hiponatremia con sodio de 110, con una hipoglicemia, o sea, con una glucosa en 45,
un hemograma en 10.5 y un hematocrito en 30.3. O sea, hay una anemia y una creatinina normal en 1.09. El sedimento urinario es normal. Ya. Y esto lo presenté y después presenté los dos casos clínicos. Uno es un Sheehan, que es la señora de 67 años, y el primero es el tumor hipofisiario, que es lo que les presenté en la clase, ¿no? Aquí, como les dije, esta es, por ejemplo, en el Sheehan, esta es la glándula pituitaria, la adenohipófisis, ¿ya? Y esta partecita de atrás es la pituitaria posterior. Esto de aquí son los vasos sanguíneos, y si se dan cuenta, está ricamente vascularizada esta zona. ¿Y en qué sitio tenemos, en qué localización tenemos a las células productoras de prolactina? Para aquí, para el lado de adelante. Y también tenemos a las células productoras de hormona de crecimiento, entre estas dos. Estas dos hormonas son primas hermanas, o sea, vienen de un tronco común. Y muchas veces los tumores productores de hormona de crecimiento pueden ser mixtos. También tienen células productoras en exceso de prolactina. Al costadito tenemos las células productoras de LH y FSH, que está muy pegado acá, toda la parte anterior, y el compromiso inicial justamente va para esta zona. Depende de la extensión del tiempo que se demora la persona en reaccionar o que la sacan de la hipotensión arterial para considerar el tiempo en que se presentan los síntomas. Aquí está la hormona tiroidea, que es lo otro que se altera, que se va alterando poco a poco con el tiempo por la necrosis que ha habido anteriormente, y está lo relacionado con suprarrenales. O sea, estas dos, prolactina y hormona de crecimiento, estarían comprometidas prácticamente a la par, con la referencia de cuadro clínico de la agaláctea, no pudo dar de lactar. Bueno, vamos a pasar esto de aquí para llevarnos al caso de la señora, ¿no? Específicamente el hipopituitarismo. Estas son las masas, esto sí lo tienen en la presentación que les puse, o sea, prácticamente acorté la presentación por el tiempo. Y aquí está la etiología del problema del infarto hipofisiario, síndrome de Sheehan. Y Sheehan cuando es el posparto. Entonces, había una pregunta así antes, ¿se puede dar en varones el síndrome de Sheehan? No. ¿Por qué? Porque es posparto. Entonces, esa es una pregunta, pues, que tiene un doble sentido, que está de más, ¿no? Todas estas son las causas de problemas de hipófisis. Vamos a seguir para que les puedo pasar esto de aquí a Fernanda. Acá viene, este es el infarto de hipófisis después de una hemorragia postparto. Causa frecuente de hipopituitarismo en países en vías de desarrollo. Y estábamos nosotros dentro de esa particularidad. No en países en los cuales la atención del parto está con seguimiento y todo, ¿no? La clínica es el antecedente de historia de hemorragia postparto, grave, que le hace perder el conocimiento a la persona, que necesita varias unidades de sangre, y que cuando el niño nace, puede haber un niño, un natimuerto, pero generalmente el niño nace, y la causa es que el útero no se contrae como debería ser, y entonces hay una atonía uterina y un sangrado copioso. Esto condiciona una hemorragia, o sea, una hipotensión arterial, y la pituitaria está grande porque es gestante. Entonces lo primero que la hipotensión va a llevar a la parte de compromiso neurológico y a la parte de la adenohipófisis, ¿no? Entonces sucede que hay esta incapacidad de dar de lactar durante los primeros días o semanas después del parto.
ausencia de regla tras el parto. Entonces aquí nos habla esto de la incapacidad, la clínica nos está diciendo que la prolactina se cortó, no hay reducción de prolactina que estimule. Hay ausencia de regla tras el parto y ahí viene lo que es amenorrea. Y en la resonancia puede haber una hipófisis pequeña o también lo que le llaman una silla turca vacía. ¿Cuál es la hipófisis pequeña? La silla turca vacía es esto. Esta es una tomografía con contraste. Y se ve la hipófisis no como debería ser una pelotita, prácticamente como si no estuviera. Esto en negro es la silla turca vacía. Y lo que ha pasado con la sustancia de contraste que ha llenado es solamente esta zona, que no es toda la hipófisis. Y esto es lo que sucede en apoplejía pituitaria, ¿no? Aquí es una cosa brusca, con cefalea repentina, severa intensidad, vómitos, meningismo, o sea, compromiso neurológico, visión doble, y puede cursar con déficit de todas las hormonas hipofisiarias, de buenas a primeras, y se manifiesta definitivamente como una crisis adicional, o sea, como una crisis suprarrenal. Déficit de ACTH y consecuentemente de cortisol, la hipotensión, se necesita dar, eso es en apoplejía. Vámonos al caso clínico. Bueno, esto es lo de la silla turca vacía. Miren aquí, esta como media luna que hay acá, es lo único que llega a la sustancia de contraste. Esta es la hipófisis. O sea, la hipófisis se ha achicado, ¿no? Y ha quedado solamente la parte del el contraste a este nivel. Y acá es la sintomatología, ¿no? O sea, cuándo se presenta según la edad y el sexo, ¿no? Esta se lo voy a pasar. Tiene incluso audio. ¿Ya? La sintomatología según la edad, aquí déficit de hormona de crecimiento, estos son niños con talla baja. Y el déficit de hormonal de prolactina, ¿no? De ACTH también, de TSH. Vamos a ver qué pasó con esta señora de 67 años. Esta es una secuencia clásica de déficit hormonal en el SHIHA. Aquí el punto de partida y cómo va la flecha, lo que va a llevar a la paciente a la emergencia es el déficit de ACTH, el problema suprarrenal. Pero este problema suprarrenal no se va a ver de buenas a primeras en el SHIHA, sino que lo primero que va a perder las células productoras de hormona de crecimiento. Y acá me faltó la prolactina. Y la prolactina está relacionada con la agaláctica. El prefijo A delante de galacta o galactorrea anula la actividad de la lactancia. Después la gonadotrofina, la caída del vello axilar y pubiano y la disminución de la libido. Después pasa a un déficit progresivo, dependiendo de la extensión del sangrado, de TSH. Y esta extensión del sangrado depende también el tiempo que transcurre en que llega a un déficit de ACTH. A la larga llega a un déficit de ACTH y todavía no ha tenido el reemplazo hormonal, en este caso, de levotiroxina y menos de cortisol. Cuando llega el déficit de ACTH, hay déficit de cortisol y entonces el cuadro se manifiesta más intensamente con desmayos, problema neurológico, desgano, decaimiento, baja de peso, hiponatremia, hipoglicemia, hipotensión arterial, porque no hay cortisol, porque no hay ACTH que estimule la glándula suprarrenal. Y la hiperprolactinemia, bueno, se presenta amenorrea y galactorrea, está todo relacionado, ¿no? Esto ya es en caso de tumores. Vamos a ver la continuación del caso clínico.
y ese es en el caso del hipotálamo. Este es por afectación del hipotálamo, aquí también, y esto es un tumor, y el tumor es el hipotálamo, es más alto, depende de la extensión del tumor, porque ahí puede tomar la clínica es pues, variable, malestar, astenia, letargia, eso es en el caso, sensación de frío, eso es compromiso tiroideo. La pérdida de peso es compromiso cortisol. Anorexia es compromiso cortisol. Dolor abdominal es compromiso cortisol, que es la clase que vamos a llevar para después de diabetes. El paciente puede estar asintomático y la sospecha clínica tras una evaluación de sangre va a dar hiponatremia, baja de sodio, el problema a nivel de hormonas tiroideas, o sea, ya cuando es panhipopituitarismo, ya, y después la alteración del eje del cortisol. Y esto es el tratamiento en el caso de esta paciente. Déjenme ver, aquí me parece que tengo caso 1. El caso 1 que presentamos, que eso sí lo tienen ustedes ahí, ¿no? Es el señor que aparece en consultorio. Este paciente no va a emergencia, no está con una crisis adrenal, va por dolor de cabeza y por problemas a nivel del eje gonadal, sobre todo. Ya. Astenia, cansancio. Y si ustedes ven aquí en el examen, en este primer paciente, porque he hecho 2 casos clínicos en esta clase, que no he presentado solamente uno a ustedes, tenemos el TSH normal con un T4 libre bajo. Esto me dice, y con síntomas de hipotiroidismo, pero este es un hipotiroidismo secundario, porque el problema es hipoficial. La testosterona total, que es el eje gonadal en el caso del caballero, está baja, con LH y FSH en niveles bajos para los parámetros normales. Y un cortisol definitivamente bajo. Prolactina en 66. Aquí podrían decir, es un tumor pituitario secretor de prolactina, pero generalmente los tumores secretores de prolactina, que eso también me lo he tenido que cortar, lo he pasado pequeño en el caso, sí, en el caso de la clase sí he pasado prolactinoma. Puede venir casos de prolactinoma. ¿Por qué lo he pasado? Porque es el tumor prolactina, es el tumor pituitario productor de hormonas, y eso debería haber visto un caso clínico, o en la discusión de caso clínico debería entrar un estado de hiperprolactinemia definitivamente. ¿Por qué? Porque es el tumor productor hipoficiario más frecuente. Tumor productor que te lleva a un prolactinoma, ¿no? Ya, este es el caballero. Aquí, con estas hormonas basales nada más, hay un diagnóstico de panhipopituitarismo. ¿Por qué panhipopituitarismo? Pan es todo. Cuando hay 3 ejes comprometidos, se habla de un panhipopituitarismo. ¿Qué eje está comprometido? El eje del cortisol. ¿Qué otro eje está comprometido? El eje de tiroides. ¿Qué otro eje está comprometido? El eje gonadal. Ya. Este es el caso del caballero, le hacen la resonancia y encuentran el tumor, ¿no? Un tumor hipoficiario de 26 por 15 por 13 milímetros. ¿Qué cosa es? ¿Un macro o un microadenoma? Un macroadenoma. Son milímetros, pero doctora, son milímetros. No, pero cuando es más de 10, ¿no? De 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, ya es un macroadenoma. Y esto es enorme para lo pequeñito, que es la silla turca del esfenoide. Entonces, ese es el caso del caballero. Vámonos al caso de la señora. Mire, la paciente tiene 67 años cuando hace su compromiso suprarrenal. Y va por emergencia, ¿no? Esto no va por consultorio, va por emergencia.
Ya desde lean siempre, va por emergencia. Si va por emergencia es que el caso es grave y que si es grave es suprarrenal la comprometida por pérdida del conocimiento. Los familiares refieren malestar general, astenia de meses de evolución. Y en el Perú la gente es muy estoica y aguanta, 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 aguanta. Es verdad. Olvidos frecuentes. Bueno, 67 años le echan la culpa, es un Alzheimer. En la última semana habla incoherencias, está más confusa, tiene mucho sueño en las mañanas. ¿Qué cosas se encuentra en emergencia? Hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque el eje de cortisol está comprometido. Tiene una frecuencia cardíaca en 60. Para el estado de compromiso de la tensión arterial, 60 es muy bajo. Está en el límite inferior normal, sí, pero tiende a la bradicardia. Y aquí algo importantísimo, el nivel de Glasgow, que es la parte neurológica. Sobre 15, ¿cuánto tiene? 11. Si hay un compromiso, la paciente no se relaciona, ya está dormida. No signo, pero no le encuentra signo de focalización, porque ustedes podrían hacer el diagnóstico diferencial. Es un ACV, con hemiplegia o con hemiparesia de mi cuerpo o con paraparesia. Pero no hay signos de focalización. Tiene compromiso del sensor, no hay edemas. Y en el laboratorio encuentran hiponatremia. Causas más frecuentes de hiponatremia: hipotiroidismo primario, insuficiencia suprarrenal primaria y problema de la pituitaria, del posterior. Glucosa en 45, eso es hipoglicemia. Hipoglicemia se habla cuando la glucosa, esa es otra clase que me han quitado. Yo estoy renegando porque me han quitado clase. Glucosa, cuando está por debajo de 55, es hipoglicemia en un paciente que no es diabético. Y en un paciente diabético se habla de hipoglicemia en ese paciente cuando la glucosa está por debajo de 70, porque tienen que tener cuidado en pacientes diabéticos. Ya lo vamos a hablar en la clase de este miércoles. Tiene una hemoglobina de 10.5 y un hematocrito de 30.3. O sea, ahí hay una anemia. Una creatinina no se ha comprometido y, por si acaso, la osmolaridad sérica, porque pueden pensar que es un problema de coma milfedematoso, perdón, de diabetes mellitus, pero hay una hipoglicemia. Pero por si acaso le han hecho osmolaridad sérica pensando en posibilidad, está normal, 284, no está mayor de 320, pensando en una cetoacidosis, o sea, en un estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, esta paciente con 67 años ya, no tiene ese antecedente. Aquí está el importante. Desde aquí ya tiene el diagnóstico de Sheehan. Y la enfermedad la estaba haciendo así lentamente, lentamente, desde que dio a luz a los 38, fue hecha de última regla a los 38 años, antes de los 40 años. Y dio de lactar que cuando nació ha tenido 4 niños, ya, 3 partos, un aborto. El último parto hace 32 años, o sea, el niño está vivo. Y tiene 32 años en el momento. Este es un caso real, ¿eh? ¿Qué cosa le pasó durante el parto? Por eso es importantísimo los antecedentes y la historia clínica. Hubo un desprendimiento prematuro de placenta. Y si hay un desprendimiento prematuro de placenta, esto tiene que entrar a sala de operaciones y a una cesárea. Si ese desprendimiento prematuro de placenta ya ha estado con abundante sagrado, le pasan 2 paquetes globulares, ya la paciente llegó al hospital. Aquí no es un parto domiciliario, porque si no, si hubiese muerto la paciente, se muerte el niño también, porque en un desprendimiento prematuro de placenta, primero sale la placenta y después el niño se queda arriba y se asfixia si no sale. Y se muere, entonces tienen que hacerle cesárea. Entonces, este dato ya te habla que esta señora de 67 años, desde los 38, ha estado padeciendo la enfermedad y recién le hacen el diagnóstico a los 67. Puede ser menos, dependiendo del compromiso que haya habido. Tras el parto, la lactancia fue escasa, eso es la referencia. Reinicia regla un año después, solo manchados ocasionales, en realidad eso no fue regla. Y a los 38 años prácticamente se desapareció la regla. El examen físico
No hay hiperpigmentación, porque eso se ve, y eso vamos a ver en la clase de suprarrenal, eso se ve en insuficiencia suprarrenal primaria, la hiperpigmentación. En la secundaria, cuando el problema es hipófisis, no lo vamos a evaluar. Tiene hipotensión arterial, la piel es seca, las uñas son quebradizas, hay madarosis. ¿Qué es madarosis? La caída de la ceja, del rabito de la ceja. ¿Y eso se ve en qué? En hipotiroidismo. ¿Tiene un cuadro de hipotiroidismo? Sí. ¿De hace tiempo lo ha tenido? De hace tiempo. ¿Lo ha aguantado, lo ha soportado la paciente? Sí. No hay galactorrea porque está de más, ¿no? Bueno, podríamos pensar, ay, es un prolactinoma, pero no, esta señora está desorientada completamente en las tres esferas, la fuerza muscular está disminuida y tiene la fase de relajación lenta de los reflejos osteotendinosos, un signo clásico de un hipotiroidismo. Pero en este caso no hay la hiperpigmentación que podríamos esperar en el problema primario, sino es una paciente adelgazada. Prolactina en 18, LH en 2.4, FSH en 3.4. Una paciente de 67 años es posmenopáusica. La FSH debería estar más alta, aunque después baja. No es para el estradiol está bajísimo, bueno, eso podrían ustedes decir, es que es menopáusica, ya no produce en los ovarios. Progesterona, está de más pedirle eso, ¿no? Pero le han pedido. Y el cortisol está por debajo de 3, 3.4, por debajo de 5, y le hacen otro control, 2.5. Siempre hacer doble por si acaso tengamos la... ¿Cómo pues vas a pensar que una paciente, claro, es la clase de suprarrenal, que está en un estado crítico, tiene un cortisol tan bajo? Si está en un estado crítico y su glándula suprarrenal responde, debe estar por arriba de 18 microgramos por decilitro. Siempre preguntarlas a... El ACTH está baja. Para ese cortisol, quiere decir que el ACTH no está funcionando como debería ser, no está estimulando la glándula suprarrenal. Y tiene un hipotiroidismo secundario. Tiene un TSH normal, 0.8, dentro del límite normal, con un T4 bajo. Esto es secundario. Más el cuadro clínico. Es un panhipopituitarismo y el Sheehan, el punto de ser Sheehan lo da el antecedente. Y ha pasado desde los 38 años hasta los 67. Y entonces aquí, si hay déficit combinado, importante el orden de sustitución terapéutica. Primero, damos el cortisol, o sea, hidrocortisona. Después el reemplazo con levotiroxina. Y dependiendo de la edad de la paciente y si tiene útero o no, el reemplazo con anticonceptivos orales es una posibilidad, estrógenos, progestágenos, se da progesterona si tiene útero. Si por A o por B, no, eso también tienen que preguntar, importante los antecedentes. Si hay útero, si no hay útero, no damos progesterona, damos solamente estrógeno. Pero esta señora ya tiene 67 años, dar estrógeno podría ser contraproducente. Si tenemos una paciente más joven que tiene un problema de la libido, que de la relación de pareja no funciona, porque la paciente, y estas son el tratamiento. Esta clase se la voy a pasar. Y así está como va progresivamente. Creo que tiene audio también. Sí, tiene audio. Los reemplazos, ¿no? Los reemplazos, tanto en el primer clase, por acortar mi clase, no han tenido algo que yo esperaba que lo tuvieran en la parte práctica. Estas son las masas. Esta es una paciente que tiene un tumor. Miren, esta bolita de acá, donde está marcado, ese es el tumor. Y ese tumor le da un compromiso del sensorio, demencia y panhipopituitarismo. Es una paciente de 73 años y la causa es del tumor. Esto es para operar. Esta es otra paciente cuya causa también es el tumor y es medio quístico con zonas, ¿no?, que faltan acá rellenar. Una imagen calcificada en la región cerebral. Esto también es operatorio. El compromiso es neurológico de frente. También otra paciente, ¿no?,
miren esto tan grande, bueno, relativamente grande para también 67 años. Creo que esta es la paciente. No, esta es otra paciente. Y aquí vienen los Shihans. Esta es la masa celular. Esta es otra masa, ¿no? Lo vemos en la tomografía. Y esta otra paciente, por ejemplo, esto es un Shihan. Es una señora de 41 años. Sí, a ver qué cosa me pregunta. En el examen preguntarán de estas diapositivas, porque en la de está resamida y solo está lo básico. Claro, me han hecho esforzarla. No, esta diapositiva, esta clase, tal como se lo voy a mandar ahorita se la mando a María Fernanda, para que se lo dé, ¿ya? Me parece que viene algo de Shihama, porque yo he puesto en los otros, me están a decir, me van a escuchar y me van a decir que me va a castigar el doctor Paz, porque les estoy diciendo, pero es que han debido hacer, se me escapa pues la parte de la práctica que yo hacía antes, sabía lo que hacía, oí lo que hablaba, ya, el AVE está resumido, solo está lo básico. Aquí está esta paciente de 41 años con historia de hemorragia postparto a los 30 años. La paciente se le ha caído el vello de las axilas, se le ha caído el vello pubiano, no ha tenido regla, no ha dado de lactar, pero ella feliz. Acá está feliz la señora. Pero ha pasado, miren, 30 años, 10 años, 11 años. Pero me sacaron por tiempo. Usted es el anfitrión ahora. Ah, ¿por qué? ¿Quién? ¿Qué han hecho? Yo no he hecho nada. María Fernanda, dime. Ah, ya, te han pasado a ti. Ya, se me ha pasado el tiempo, pues. ¿Dónde estoy? A ver, comparto.